Si tuvieras la oportunidad de reunirte con aquellos líderes a quienes más respetas y admiras, ¿qué les preguntarías? ¿A quiénes buscarías y qué harías con todo ese conocimiento y experiencia que te están compartiendo? Soy Efraín Mendicuti y por las últimas 100 semanas me he reunido con algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación, salud y cultura, desde México hasta España, pasando por Estados Unidos, Canadá y hasta Japón y Argentina, para conversar con ellos y ellas sobre su trayectoria, experiencia, lecciones y mejores prácticas y compartir así su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Y así, más rápido de lo que pensaba, llegamos al episodio número 100 de Entre Mentores DLC. Prácticamente 2 años de reunirme todas las semanas con increíbles mentores y amigos que me han permitido aprender y compartir sus lecciones a través de este podcast. Coincide además que el episodio 100 justo cae en el último lunes del 2020 y no me queda más que entonces agradecer profundamente a todos esos grandes mentores, esas grandes mentoras que nos han compartido aquí durante todo este año y también agradecer a todos ustedes que nos están escuchando todas las semanas. 2020 ha sido un año de enormes retos para todos. Ha sido un año de crisis, un año de cambios y de muchísima transformación, pero también ha sido un año para aprender, para apreciar todo lo que tenemos y para reentender lo que queremos y redefinir cómo vamos a conseguirlo. Nuestros mentores aquí, de hecho, no han sido la excepción. Nuestros mentores aquí no han sido la excepción. Ellas y ellos también han enfrentado los mismos retos y aunque no pretendo decir que todos estamos en el mismo barco porque es claro que no lo estamos, sí estamos todos en el mismo océano enfrentando exactamente la misma tormenta y en muchos casos planteándonos incluso las mismas preguntas. Tampoco pretendo creer que las recomendaciones que aquí nos han compartido estos grandes mentores funcionan para todos. Cada quien después de todo tiene su propia historia y sus propias circunstancias, pero sospecho que si estás escuchando esto, probablemente sí haya algunas cuestiones en común. Y en común durante todo este año encontré por lo menos 4 puntos en los que coincide el punto de vista de todas y todos nuestros mentores. Primero, cómo construyen su propio camino y siguen adelante a pesar de los retos. Segundo, cómo entienden la importancia de reinventarse y seguir creciendo. Tercero, cómo reconocen la importancia de colaborar y trabajar en servicio de otros. Y finalmente, cómo con todo lo anterior se han convertido en las y los grandes líderes que son hoy. Y es que como todo gran líder, para llegar hasta donde han llegado, han tenido que aprender a encontrar su camino. Y muchas veces han tenido incluso que crearlo y abrir su propia brecha. Como comparten Mónica Soto y Casa, crea tus propias oportunidades y como dice mi querida Güera Curi, provoca que las cosas sucedan. Y también saber que cuando uno quiere hacer algo en la vida, pues tienes que tomar decisiones y tener objetivos. Si tú tienes objetivos claros, es mucho más fácil que llegues a la meta que quieres. Si vas por la vida esperando a una oportunidad que quién sabe cuándo va a llegar, o si vas viendo a ver quién te da ideas, sin saber a dónde vas, es muy complicado que consigas lo que quieres. Y siento que entre más creo en esas cosas extraordinarias, más me pasan esas cosas extraordinarias. Pero hay como un fun fact que creo que es la clave, que es provocarlas. A mí me encanta estar provocando, o sea, como que todo el tiempo estoy tentando al destino, incomodando a los sistemas y moviendo lo que de repente parece inamovible, y es la manera en la que puedo lograr que pasen las cosas extraordinarias. Entonces te diría que así es como lo hago yo, creyendo y provocando a que las cosas pasen. Y si algo he aprendido de todas y todos estos grandes mentores en este respecto, es que para provocar que algo suceda y crear nuestro propio camino, primero tenemos que entender con claridad lo que a mí me gusta llamarle nuestro sentido de propósito compartido. Es decir, entender nuestra razón de ser. Después de todo, como compartía el gran Mario Guerra en el episodio 96, el sentido de la vida
nos lo tenemos que crear nosotros mismos. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer, Efraín, es justamente lo que hacemos tú y yo. Por ejemplo, tú ahorita estamos en tu podcast, ¿no? Y yo sí te pregunto, ¿y tú para qué haces un podcast? O sea, ¿qué necesidad tienes de hacer un podcast? Tú y yo hacemos podcast o damos conferencias o hablamos en el radio o vamos a, etcétera, todo eso, porque sentimos que eso tenemos algo que decir. Sentimos que tenemos algo que decir y que eso que tenemos que decir a algunas personas le puede parecer interesante, pero incluso a algunas personas les puede inspirar, les puede ayudar. ¿Eso es verdad? ¿Quién sabe? Pero creerlo nos motiva a hacerlo. Creerlo nos motiva a hacerlo mejor, a tener cuidado, no nomás hablar por hablar, sino a buscar que realmente podamos transmitir algo a las personas, pero sobre todo que lo que nosotros transmitimos para ellos pueda ser una buena posibilidad, una oferta de posibilidades para su propio camino personal. Es decir, el sentido de la vida, la conexión por los demás, nos lo tenemos que inventar literalmente. Pues eso creo que nos mueve y nos hace estar aquí. Eso nos hace tener planes. Efraín, seguramente tú tienes planes de qué va a ser mi siguiente episodio del podcast. ¿Qué voy a hacer la próxima vez? ¿De qué voy a hablar? ¿A quién voy a invitar? Pues eso lo tienes porque dices, sí, claro, a mí me gusta y me ayuda y la gente la ayuda. Si no, no lo haríamos, ¿no? Grabaríamos un podcast para oírlo nosotros en la regadera, para nosotros solos y ya. Pero no, o sea, sentimos que tiene un sentido hacer esto. Sentimos que eso puede ayudar a algunas personas o les puede marcar un camino. Insisto, ¿es verdad? No sé si sea verdad, pero que como lo creemos, lo seguimos haciendo. Entender nuestro sentido de propósito es indispensable, sobre todo si vamos a fundar o a lanzar una nueva empresa o si queremos hacernos del mejor equipo posible para poder conquistar precisamente ese propósito compartido. Así es como nos lo compartieron Rul Cardós y Oso Traba. Yo creo que cuando tú fundas un negocio, en realidad lo que estás fundando es una manera de hacer las cosas, ¿me explico? Y estás fundando una filosofía. Si tú fundas un negocio es bastante probable que quiebres, pero si tú estás seguro de lo que quieres hacer y tienes un pensamiento claro, es bastante probable que te vaya bien. Entonces, yo digo dos cosas de esto. La primera es que a mí me encanta que el primer trabajo de la agencia haya sido estos huevos, porque como te decía hace rato, eso nos definió, ¿me entiendes? Yo siento que nacimos como una agencia con muchos huevos. Y así han sido 10 años con la agencia que hoy, pues estoy encantado de la vida. ¿Qué te puedo explicar, no? Somos hoy una agencia que se acerca cada vez más a lo que yo pensaba. No es fácil fundar tu propio negocio, no es fácil fundar tu propia agencia y mucho menos es fácil ser congruente, ¿me entiendes? Ser congruente con lo que quieres. Yo he pasado por épocas muy complicadas, por otras mejores, pero siempre he tratado de ser muy congruente con lo que pienso y con lo que es la agencia y con lo que nos define, ¿no? Cuando cambias el enfoque y dejas de perseguir el dinero por el dinero y empiezas a hacer cosas por un propósito mucho más profundo o mucho más trascendente, si esas cosas se hacen bien y esas cosas que te motivan a ti, motivan a la demás gente, el dinero va a llegar. Y yo lo estoy viendo desde que empecé a hacer estos cambios en la empresa. Estamos facturando mucho más dinero que antes, ¿no? Y no solo facturando, sino estamos siendo mucho más rentables que antes, lo que nos va a permitir controlar nuestro crecimiento, que ese fue el objetivo principal, ¿no? Cuando dijimos, basta ya de tratar de cumplir las expectativas de gente externa, y llámense los inversionistas posibles de una siguiente ronda, o el benchmark de cómo crecen las apps de Y Combinator, o el 7% semanal, o ya sabes. En cuanto dejamos de jugar a juegos que la verdad ya no entendíamos y que no estábamos pudiendo ganar en ese juego, cambiar a qué juego queríamos jugar. Y empezamos a crear nuestro propio juego en el que ganemos o perdamos el juego monetario, hoy ganamos todos los días. Hoy yo nunca he tenido un equipo mucho más motivado, mucho más contento, mucho más cohesivo que el que tengo hoy, porque están 100% alineados. Sus deseos o sus propósitos personales se alinean con el propósito de la empresa. En la empresa hablamos de un tema de optimización personal absoluta, ¿no? No somos una empresa de fitness, de ejercicio, queremos gente flaca. No, queremos gente que optimice su personalidad completa, empezando por su nutrición, su ejercicio, la mentalidad, y que esto se resume en felicidad, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un abanico tan amplio en qué actuar, podemos entonces seguir nuestras pasiones personales
trabajando hacia la misma misión. Si tú eres alguien al que le gusta hablar de mentalidad y psicología o meditación, tal vez hay un espacio en el que podemos generar una avenida de negocio que mejore la calidad de la gente, de la vida de la gente, que los ayude a optimizarse personalmente, absolutamente, machando con tus intereses personales. Y eso va a hacer que trabajes mucho mejor, con más ganas y más feliz, ¿no? Entonces vas a dar mejores resultados. Ahora, la realidad de las cosas es que aun cuando tengamos todos los puntos sobre las is y tengamos todo muy bien definido, siempre vamos a enfrentar momentos de crisis que van a poner a prueba nuestra capacidad y entrega por lo que estamos haciendo. En estos momentos es cuando tenemos que tomar grandes decisiones, pero lo más importante de todas, o la más importante de todas, mejor dicho, es no lamentarse y seguir adelante. Aquí, lo que 3 grandes mentores y queridos amigos, Fernando Famanía, Beto González Esparza y Carlitos Páez, compartieron al respecto aquí en Entre Mentores DLC. Había 2 cosas que hacer: o llorar y lamentarse, o reinventarte. Y el ADN que tenemos nosotros como grupo, pues es ese. Incluso estamos ahorita viendo y evaluando cómo enriquecer y cómo fortalecer el grupo, en lugar de estar contraídos y lamentándonos. Pues no, lo queremos enriquecer con soluciones y con servicios adicionales para nuestros clientes, ¿no? Entonces, es muy fácil, tú decides qué quieres hacer, o lamentarte o darle la vuelta. Definitivamente no es lo mismo que lo que se tenía anteriormente, no es lo mismo, pero estamos reinventando o reconstruyendo los cimientos para un cambio de época que no es una moda, que llegó para quedarse y que está cambiando prácticamente todas las industrias. Pero ese día me marcó la vida muchísimo en que hay que enfrentar las cosas, claro. que no hay que postergar, que no hay que evitar o posponer, ¿no? Porque eso a la larga te genera mucho arrepentimiento, te genera mucho enojo y frustración, y a partir de eso mi vida empezó a cambiar para bien desde muy pequeño, ¿no? De tomar decisiones, tener iniciativas, ser proactivo, ser propositivo, y yo te diría esa es una de mis principales cualidades. Y bueno, hay que levantarse permanentemente. Nuestra historia fue una historia permanente de lucha contra el no. El mérito de la historia nuestra fue que al no le dijimos que sí. Creo que ese es el único acto de heroicidad. Y el día 10, que es el libro que yo escribí cuando cumplí 50 años, me gustaba dejar marcado claramente que gracias a la peor noticia que nosotros recibimos, nosotros la convertimos en oportunidad. Y fue ese día 10 que nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado, que cambia nuestra historia, y como yo digo en el libro, dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Dejamos de esperar a que nos vengan a buscar, pero empezamos a actuar en la salida, empezamos a vivir. Y creo firmemente que es un mensaje poderosísimo, porque el ser humano siempre estamos muy mal acostumbrados a esperar a que las soluciones vengan del lado de afuera, y creo que las soluciones las tenemos que buscar nosotros, tenemos que hacer que las cosas pasen. Ese es un poco el criterio y es el mensaje poderoso. Y nosotros, de verdad, nosotros no nos encontraron los helicópteros, nosotros los fuimos a buscar. Retos vamos a encontrar todo el tiempo. Algunos van a ser más grandes y duros que otros, y muchos van a poner a prueba qué tan grande es verdaderamente nuestro sentido de propósito compartido. Muchos incluso nos van a hacer sentir que estamos fracasando, aun cuando en realidad lo que esté pasando es que simplemente estamos avanzando en el camino, como explica Genaro Hurtado. El exitómetro no sigue una línea recta, no es entre más años tengo, soy más exitoso. El éxito no es así. A veces uno va para arriba y cuando vas para abajo busca que salgamos lo más rápido posible, y cuando estamos aquí en una cresta buscamos alargarla lo más posible. Hablando de, la seguridad que tienes en que tú te creas, estés bien claro en lo que quieres, que visiones bien lo que quieres. Visionar es escribirlo, por lo menos decir, oye,
esto es lo que en este momento veo hacia adelante, escribirlo y que tengan la seguridad o como la convicción de decir, oye, para llegar allá hay cosas que desconozco, hay partes que no tengo claras. Sin embargo, encuentras el camino caminando. O sea, muchas veces uno no sabe para dónde, pero dando el primer paso y el segundo y el tercero, te vas a encontrar a alguien que le preguntes. Me encanta la frase de Serrat de la canción donde se hace camino al andar. Justo, yo creo que todo el mundo está muy acostumbrado a quejarse y quejarse y quejarse de todos los problemas que hay en nuestro país o en el mundo y nadie hace nada, ya sabes, o sea, como que a mí siempre me enseñaron, si no tienes nada positivo que decir, mejor no lo digas. Ajá. Y entonces yo veo a la gente quejando y sin hacer nada, es como, por favor, no, o sea, si tanto te quejas, haz algo, o sea, si no te gustan las cosas como están, cámbialas. Y precisamente de cambiar lo que no nos gusta, así como explicaba Raquel, es la otra lección en común que nos compartieron otros grandes mentores. La lección de reinventarnos y de seguir creciendo. La oportunidad de continuar aprendiendo es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Si han escuchado varios episodios de Entre Mentores DLC, seguramente me habrán escuchado compartir mi premisa del cinturón utilitario virtual. ¿Recuerdan el baticinturón? El cinturón utilitario que porta Batman en los cómics y en las películas y en el que trae consigo distintas armas y hasta el repelente contra tiburones. Bueno, como lo he dicho en otros episodios, yo sostengo que todos contamos con una versión virtual de nuestro propio cinturón utilitario y en ese cinturón, así como un carpintero trae colgados sus martillos y sus desarmadores y todas las herramientas que utiliza para construir, nosotros traemos un cinturón que vamos equipando con las experiencias que vivimos, con las lecciones que aprendemos y sobre todo con las habilidades y las competencias que vamos integrando conforme vamos viviendo y creciendo. Y sostengo que todas estas experiencias, todas estas lecciones y todas estas habilidades y competencias se van convirtiendo en herramientas que traemos con nosotros en nuestro cinturón utilitario virtual en todo momento. Y que tal como lo compartía Berenice Esquivel en el episodio 51, nos permiten abrirnos a nuevas oportunidades. Entonces lo que hice fue ampliar mis herramientas, conocí muchísimo de marketing, aprendí muchísimo. Y entonces desarrollé otros skills que me fueron permitiendo abrazar otro tipo de proyectos y abrazar las áreas desde otro punto de vista. Y creo que de ahí aprendí mucho. Y desde entonces me concedo siempre la oportunidad de hacer las cosas. Seguir aprendiendo es en sí mismo una enorme y súper importante competencia o habilidad que todos deberíamos desarrollar. Es una tremenda capacidad, o es la tremenda capacidad, como lo explicaba Mariana Hernández, de ser curiosos. Y bueno, lo que sí que es verdad es que al principio, cuando era mucho más joven, me fui un poco más, no sé si tradicional o conservadora en lo que fui eligiendo. Era psicóloga, trabajaba en publicidad, entonces bueno, hice una maestría en comunicación, otra en estadística por la parte de investigación, comportamiento humano, tal. Pero luego fui como con la madurez, pues aceptando un poco aceptándome un poco mejor como persona y dándome cuenta que yo era muy curiosa y tenía como muchas facetas, ¿vale? Que no me tenía que definir por un área. Entonces me empecé a dar permiso de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, la maestría que hice en psicoterapia la hice en México. Y me acuerdo que fui con mi jefe en ese momento. Imagínate, yo trabajando en una agencia, me acuerdo que llevaba el área de planning en FCB. Y le digo a mi jefe, oye, que me voy a tomar libre las tardes de los miércoles. Y él, y que, pues, y eso cuéntame, porque voy a hacer un máster. Y así, ¿de qué? De psicoterapia. Vale. La cara de Rafa. Sí, Rafa, ¿no? Rafa, si estás ahí, gracias. Me dice, bueno, pero habrás visto que estamos locos aquí y tal y tal. Entonces, literalmente, yo salía de la agencia y me iba a mis clases, que los miércoles por la tarde eran más intensas y luego el resto de la semana eran por la noche. Y como que siempre me ha gustado combinar, ¿sabes? Dos mundos. Es que creo que me ayuda mucho como a no sé,
no sé cómo explicarlo, pero como tener un pie aquí y un pie allá. Entonces estaba en la agencia y me iba a mi maestría de psicoterapia. Luego tuve que hacer 250 horas de psicoterapia pro bono, que lo hice con una asociación de mujeres que sufrían violencia doméstica allí en México, que las daba la terapia allí en el Faro del Saber en Constituyentes, en esa biblioteca que hay ahí pública. Allí tenía yo como un mini consultorio que nos cedían a las psicólogas voluntarias. Entonces, para mí, ese ir y venir de la psicología a la psicoterapia y de allí a la dinámica de la agencia me ayudaba muchísimo. A veces tenemos la fortuna de poder aprender en un programa formal de educación, pero muchas otras somos todavía más afortunados y, como dice mi querido amigo Mitch Joel, logramos que la escuela no se meta en nuestro camino de aprender. Y también, como dice mi queridísima amiga Gaby Gutiérrez, podemos aprender de nosotros mismos. Incluso podemos aprender, como dice Chris Brogan, de otras personas que están haciendo ya eso que queremos hacer. It was this idea that I'm not going to let school get in the way of my education, right? The idea that if you believe that education is attached to what you remember school to be, or getting your degree, or the boss telling you to go do this, it's not going to be helpful to you in terms of growing. And so when I have the opportunity to go on, I'll go on a daily walk if I can, and I'll listen to either a very in-depth conversation or an audiobook. Not music, not nonsense. I mean, some people need that, and it's okay. I would just much rather watch a documentary even than YouTube videos or TikTok videos. It's just who I am by my nature. I'm very inquisitive, and I'm a bit of an infovore, right? Like, I'm constantly trying to consume information. And I think that there's something in there about just thinking about that for your own life. ¿No? Yo creo que nosotros somos una generación donde los pasos que se esperaban que siguiéramos nos pesa, o sea, todavía tenemos ese tema de lo que se espera de nosotros, ¿no? O el deber ser. Los nosotros nos dijeron, tú terminas la prepa, escoges una carrera, aunque la odies, te quedas y terminas. Y entonces ahí te vas a quedar. No importa que odies lo que estás haciendo, odies la universidad, no hables con nadie, te quedas, y eso es el tema. Y luego vas a tener un trabajo, empiezas sirviendo café y luego vas creciendo hasta que tienes un muy buen puesto, pero lo que voy es lo que se esperaba, o ese camino que tenía pasos como muy predefinidos, nos hizo mucho daño en esta generación. Y creo que lo que hemos tenido que hacer nosotros es sentarnos un día y decir, pues sí, claro, me podría quedar aquí en Disney, podría seguir ganando muy bien o un poquito mejor. Disney es una gran empresa, yo de verdad siempre hablo espectacular de Disney porque fui muy feliz en Disney. Pero tal vez lo que sé hoy y lo que he podido aprender no sería lo mismo, porque me habría quedado en una caja mucho más cómoda. Entonces, es como cuando te pierdes y decides no usar Waze para ver si sales. Si tú pones una dirección y te pierdes, aprendes mucho más de ti y del lugar a donde estás perdido que si estás siguiendo el mapa siempre. Entonces, ese mapa que a nosotros nos dijeron que teníamos que seguir, a mí me parece que yo lo he tenido que romper un par de veces. I don't do very well with advice. The only advice that I follow are from people that I've seen bleed, for their business. Okay. If I've seen them hurt, take the punch or whatever, right? Like whichever analogy we use, then I know they know. And if someone comes up and says, you know what you should do? Like, I turn off the tape recorder right then. I smile politely. Oh, thank you. Like you say, with an MBA, they know a body of knowledge that you don't necessarily know, but only in their head. They haven't put it in their hands. They haven't executed it and been told by a customer, I know what you're doing. I read that book, right? And that's the worst feeling. When you feel like you know what's going on and your customer says, oh, you stupid boy. That's the worst feeling on the planet, because you didn't have the experience yet. And the only thing you can hope at that moment, you hope you're lucky that that person is willing to be your teacher and not just your tormentor, not your bully. And what I learned in my experience is that fail a lot, say lo siento so much you might as well get a tattoo that says lo siento.
because you're going to need it. And I think just deliver. You know, I mean, it's amazing the difference between someone who thinks they're amazing and someone who is amazing is somebody who delivers. Y siguiendo con el tema de aprender, debo decir que una de las cosas que más me ha gustado precisamente aprender es que nunca es tarde para hacerlo. No importa la edad que tengamos, siempre vamos a tener oportunidad de reinventarnos en la segunda mitad, como lo llama mi querido Diego Bernardini. A ver, yo creo que la segunda mitad es un momento muy particular que prácticamente te diría la mayoría de nosotros nos va a llegar. Es un momento donde ya nos dijeron en el transporte público, señor, señora, baja. Y uno dice, ¿cuándo me convertí en señor? ¿Cuándo me convertí en señora? ¿No? Es un momento donde claramente sentimos que no somos jóvenes, que ya dejamos de esa juventud, pero que tampoco somos viejos o viejas en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido cariñoso, por lo menos como se dice en mi país. Entonces, es un momento donde claramente, como vos decías, tuvimos una primera mitad que nos sirvió de experiencia, que nos sirvió para experimentar, donde evidentemente tuvimos pérdidas y también tuvimos ganancias, y donde empezamos a entender determinadas cuestiones que tienen que ver con el sentido de la vida, con entender que quizás preferimos ganar un poquito menos de dinero, pero ser más felices en lo que hacemos. Preferimos articular mejor y gestionar mejor nuestros tiempos, con amigos, con familia, donde ya vemos que hay un horizonte, ¿no? Donde ya vemos que hay algo ahí por delante que se llama finitud, de alguna manera, donde entendimos, la mayoría, no todos, pero donde entendimos que la misma vida es pérdida y ganancia. Me parece que ese momento de la segunda mitad, que suele coincidir ahí con algo muy simbólico que yo marco, que son los 50 años, ¿no? Donde ya te dicen cincuentón, donde decís, wow, cumplí medio siglo de vida, qué pesado que suena esto. Bueno, yo creo que es un momento donde de alguna manera nos hacemos conscientes del presente, y donde determinadas preguntas cambian de valor, donde la salud comienza nuevamente a ser importante en nuestras vidas porque entendemos la importancia de estar sanos para poder hacer cosas. Y ahí, bueno, ahí relacionando con la pregunta tuya, yo creo que en esta cuestión de crecer, del curso de vida, dentro de las pérdidas, una de las cosas que se pierden es, por ejemplo, que nos hagan esa pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿No? Entonces, claro. Cuando empecé a pensar en la charla TED y empecé a pensar en esto, que a mí me gusta mucho, dije, a ver, bueno, ¿y qué significa ser grande? ¿Cuándo uno es grande? ¿Cuánto tiene que ser de grande para ser grande? ¿No? Entonces, empecé a jugar un poco con esas preguntas y lo empecé, claro, bueno, a articular, a hilvanar, si se quiere, con esta cuestión que tiene que ver con algo que es que la salud, como decía, es importante, y hoy la realidad es que hoy podemos invertir en salud, es un capital donde sabemos que determinadas conductas en lo formal, en lo lógico, nos van a mantener sanos. A ver, nadie quita que uno salga a la calle y que venga un conductor borracho y te lleve puesto con el vehículo, pero también sabemos que si estamos activos, si comemos de una determinada manera, si tenemos amigos, sabemos que esto claramente, la evidencia, las investigaciones nos muestran que correlacionan. Entonces, para cerrar un poco la idea, si vos me preguntás qué me gustaría hacer cuando sea grande, mirá, a mí me gustaría seguir escribiendo, me gustaría seguir teniendo la posibilidad de leer, de claramente de poder disfrutar la familia. Me atrae mucho la posibilidad de disfrutar, de pensar disfrutar a mi hijo de grande, algo que siempre, digamos, le reclamo a la vida, porque mi madre murió muy joven y me hubiese gustado mucho disfrutar algunas cuestiones con ella. Yo creo que esa capacidad de disfrute de la que yo estoy hablando, particularmente en ese proyecto personal de qué me gustaría hacer, tiene que ver con disfrutar las pequeñas cosas, la cotidianeidad, disfrutar el momento, disfrutar una lectura, una charla, un vino, o sea, disfrutar esas cosas. Y bueno, mientras haya vida, creo que me voy a encargar de que cada día tenga su momento de disfrute en lo posible. Como dices, la expectativa de vida sana
ha aumentado y nosotros en nuestros 40 y tantos que estamos, somos súper jóvenes, o sea, yo siento que somos súper jóvenes. Yo veo en los masterminds a los que pertenezco y demás de emprendedores, veo personas de 60 años que están empezando negocios en línea, ¿no? Y que están descubriendo pasiones que no conocían y que están disfrutando la vida sin este rollo de decir, ay no, ya estoy muy grande o como, es muy tarde o ya no lo hice. A alguien que le gustaba hacer alguna manualidad y que nunca monetizó eso y tiene 70 años la señora, ¿ok? Y está aprendiendo, obviamente no sabe hacer un Facebook Live y obviamente se puso a, como sea, aprender, ¿no? Y qué padre momento estamos viviendo gracias a la tecnología, ¿no? Y como hablas del branching out, o sea, pues simplemente escuchar las diferentes emisiones de tu podcast, por ejemplo, de tantas personas súper exitosas, súper inteligentes y que han logrado muchísimas cosas. Y todos, yo creo, tú me corregirás si no, pero si no son todos, la mayoría, no es como, bueno, pues estudié ingeniería bioquímica, empecé como ingeniero bioquímico y acabé ahí y pues ya, ahí se acaba mi historia. No, todos, ¿no? O sea, todos tienen unas historias súper zigzagueantes donde con el tiempo fueron incorporando nuevas assets, nuevos skills, sí. Y que crearon, porque también creo que es parte de lo que estamos viviendo en la actualidad, carreras que son unos híbridos, ¿no? Antes eras como abogado, doctor, ¿no? Dentista, o sea, como cosas muy específicas y en esta generación, en estos tiempos que estamos viviendo, las carreras no son esas estructuras conocidas, sino que son creaciones de cada persona, ¿no? Y por cierto, así como decía precisamente Sadai Sivek, una cosa más que tenemos que aprender es a manejar nuestro síndrome del impostor. Somos marcas personales, ¿no? Somos el producto y efectivamente no es fácil. Y yo creo que una de las razones, vamos a volver a la psicología, una de las razones por las que no es fácil es porque crecemos con estas ideas limitantes de que no es bueno hablar de nosotros mismos, que no es bueno hablar de nuestros éxitos, de nuestras cualidades, etcétera. Entonces muchas veces la mente es la que se pone en medio. Hablábamos un poco antes de empezar a grabar acerca del perfeccionismo y cómo el imposter syndrome, por ejemplo, en los emprendedores, los que tenemos marcas personales, se asoman la cabeza del, ¿sabes? Como de ese pequeño diablito que te dice, eres un impostor y no debes de estar diciendo que eres tan bueno, pues ¿quién te crees que eres? Etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que perdemos perspectiva de mis logros porque los veo como parte de la vida, ¿no? Y un día te olvidas de que no estabas donde estás, ¿no? Que un día, hace tiempo, querías estar donde hoy estás. Exacto. Y perdemos la capacidad de apreciar eso, de todo lo que hemos avanzado. Y luego creemos que hablar de eso es presumir o es, ¿no? Darnos las de muy acá y todo este otro tipo de cosas de qué va a decir la gente, etcétera, ¿no? Y me hiciste pensar ahorita también en otra cosa. Precisamente también esta semana estaba hablando con un coachee, ¿no? Estaba en una sesión de coaching y estábamos hablando precisamente de este síndrome del impostor. Y esta persona no es empresario, no es emprendedor, trabaja en una compañía a nivel ejecutivo y lo que está, bueno, con esto de COVID ya sabes que muchos están buscando un nuevo trabajo porque muchos trabajos se perdieron. Entonces, aun cuando es una persona con gran capacidad, bueno, pues se encuentra ahorita en un momento en el que mucha gente se encuentra sin trabajo y con una carga emocional importante de todos los cambios y de adaptaciones y demás. Pero bueno, en términos del síndrome de impostor, estaba así como medio atorado en esto y entonces lo que yo le pregunté es, cuando te están haciendo una entrevista o estás escribiendo el CV, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es,
¿es que puedes hacer este trabajo que yo necesito que hagas? Eso es lo que te está preguntando el reclutador o a la hora que estás escribiendo el CV. Porque nos metemos en toda esta historia y en esta bola de ideas y de emociones, de no, pues quién soy yo y todas estas cosas que ya dijimos, cada quien tiene su versión, pero si te mantienes pegado a la pregunta no es ¿cuáles son tus defectos? ¿Dónde la has regado? Oye, pero dime de veras si de veras de veritas puede. O sea, esas no son las preguntas. La pregunta es muy clara. ¿Puedes hacer esto sí o no? Tener bajo control nuestro síndrome del impostor nos va a permitir ser mucho mejores colaboradores y servir mucho mejor a los demás, lo que me lleva precisamente a la tercer gran lección en común, y es servir y colaborar. Como dicen mis queridos Ricardo Zamora y Raquel Roca, poner nuestro talento en servicio de los demás. Cuando no pones tu talento en función de ayudarle al otro, y de ayudarle a mejorar su vida, la verdad es que te estás perdiendo una gran parte de la vida, porque si buscamos trascendencia, ya encontramos que lo económico no nos va a ayudar a trascender ni a ser mejores. El dinero no te va a hacer feliz. Si buscas ser el mejor, lo que me digas, hay una satisfacción en ser el mejor, y coincide que acabamos de ver un poco de Last Dance, entonces es un reflejo de eso, ¿no? De una persona en la búsqueda, en los últimos momentos del pináculo de su carrera, ¿no? Pero, pero si no hay el otro, y si el otro no, digamos, si esto no hay, si después de todo lo que has hecho, no hay una sola persona que se vea afectada positivamente, quiere decir que pues tu paso por acá, pues la verdad es que es una oportunidad desperdiciada. Y creo más en esa trascendencia que buscan Mo, en esa trascendencia que buscan otros colegas y otras personas en términos de, creo que ya encontré cuál es la mejor manera para ser feliz, y creo que lo mejor que puedo hacer es compartirla. Y si esa manera es una teoría o es un talento, como no sé, como la música o como el deporte o lo que me digas, pues yo creo que eso es lo que nos coloca donde tenemos que estar y lo que nos va a ayudar a resolver retos tan difíciles como la pandemia. No es una vacuna la que nos va a ayudar a resolver la pandemia, eso que nos quede claro. La enseñanza, la oportunidad que tenemos con la pandemia no es regresar a nuestra normalidad, no es que haya algo que nos inyectemos y nos permita otra vez ser las mismas personas que conocimos. No, la oportunidad que tenemos es de mejorar lo que conocimos y ayudarle a otros. Pero además el uso de tu marca personal o la construcción, para mí, tal y como yo lo entiendo, es desde el servicio. Es desde el servicio, es decir, de ser de utilidad a otras personas. De lo que se trata es de compartir cosas en las que tú sabes, que tú te manejas, en las que tú tienes cierta expertise y compartirlos para ser de utilidad a los demás, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la vida de alguien en función de esto? Es decir, si para mí es útil, seguramente hay 1, 2, 3 personas, 1.000, 500, 1.000, a las que les puede ser útil también esto que yo te quiero compartir, ¿no? Entonces, está fenomenal que te hagas un selfie. Yo me hago selfies también, y cuando hago un viaje y lo que sea, estupendo. Pero dale a ese selfie una pequeña vueltita y métele un textito que tenga una utilidad, dónde has estado viajando, qué has estado haciendo, dónde has comido, no solamente que se quede en ti, sino que tú estés experimentando, que a lo mejor alguien que venga detrás o que va a recorrer los mismos sitios que tú, le puede ser de utilidad, ¿no? Y luego, aparte de esos pequeños momentos, más instagramers, si queremos decir de esa manera, tiene que haber una profundidad mayor, ¿no? O al menos las personas que realmente construyen una buena marca personal, desde luego dedican muchas horas y es un trabajo muy arduo a compartir conocimiento. A veces colaborar y poner nuestras ideas al servicio de los demás puede provocarnos ciertos miedos. Podemos incluso temer que otros puedan quedarse con nuestras ideas. Pero en realidad, te pregunto, ¿qué tan poderosa es una idea si no la hemos hecho realidad? Las ideas en sí mismas no tienen patente. Cualquiera las puede pensar y así lo hacemos de hecho todos los días. Ahora, convertir esas ideas en realidad, ese sí que es un gran logro. Y
Una gran lección que nos han compartido aquí algunos mentores es que precisamente para lograrlas hacer realidad, lo mejor que podemos hacer, como dice Leo Simbrón, necesitamos aprender a colaborar. Que tengan un sentido de colaboración. Nadie somos perfectos y nadie tenemos todo el conocimiento necesario para hacerlo solos. El cine, la televisión, la producción audiovisual en general es una labor de equipo, es una labor colaborativa y no hay forma de hacerlo de otra manera. Y eso es lo que enriquece los proyectos. Entonces, yo me he encontrado creativos que de repente son muy celosos de sus ideas y se cierran a ellas mismas y todo lo tienen que controlar. Y muchas veces eso es el principal obstáculo. Uno mismo, el ego de uno mismo es lo que te puede detener. Si abres tus ideas y se vuelve una cuestión de colaboración, si abres tus ideas y se vuelve una cuestión de colaboración, esa colaboración va a enriquecer tu idea. Y aunque tu crédito no sea individual y único, aunque lo compartas, el producto final va a ser mejor. Eso sí, cuando queremos colaborar y servir a los demás, si en verdad eso es lo que queremos hacer, necesitamos entender que no podemos pretender ser todo para todos. Tenemos que aprender a cuidar y a cumplir nuestras promesas y a honrar nuestros compromisos. Y la mejor manera de hacerlo, como dice mi querido Omar Carrión, es no pretender aparentar lo que no somos y aprender a servir a la gente que mejor podemos servir, tal como lo comparte el gran Phil Gerbyshak. El segundo consejo que yo le daría a mucha gente, y yo te diría a publicistas y anunciantes, es que hay que tratar de ser genuino, y no tratar de aparentar lo que uno no es, ni hablar por hablar, ¿no? Yo te voy a decir, históricamente yo he peleado y batallado mucho con ese tema porque tú seguramente los viviste. Hay muchos clientes y muchas escuelas de marketing que dicen que tú vas a una junta y tienes que hablar, tienes que tener un punto de vista y tienes que opinar ¿no? Y yo digo que no siempre hay que opinar y no siempre se tiene un punto de vista interesante, ¿no? Pero en estas dinámicas que luego tenemos nos obligan a fuerzas a hablar, ¿no? Y entonces vas y presentas una campaña y opinan 17 personas, desde el asistente del asistente. Y eso tampoco está bien, o sea, los procesos creativos no son democráticos tampoco. Y yo creo que también hay que ser mesurado y congruente en esa parte, ¿no? Yo creo que no hay que aparentar lo que uno no es, no hay que hacerle creer a la gente de que uno sabe más de cosas que no sabe, y tampoco hay que opinar de cosas que uno no tiene un valor agregado que dar. Entonces yo he aprendido mucho a valorar los silencios de la gente y he aprendido mucho a valorar a la gente que me dice que no. Sobre todo trabajando con agencias, a veces valoro mucho más a aquel creativo o a aquel chico de cuentas que me dice, ¿sabes qué? Eso que me estás pidiendo no se puede, cabrón. Es más, o yo no te lo puedo hacer. Igual iba a haber alguien que sí te lo hace, pero yo la verdad que prefiero no hacerlo porque te voy a quedar mal, voy a comprometer mi reputación. Y eso a la gente se le olvida. Nosotros como individuos y como publicistas somos responsables de marcas. Y también tenemos una marca personal y tenemos que cuidar nuestra reputación todos los días. Y nadie puede cuidar nuestra reputación mejor que cada uno de nosotros. Entonces, yo lo que digo es que nuestra palabra está de por medio, nuestra honestidad y nuestra transparencia está de por medio. Entonces, pues no digamos ni más ni menos de lo que tenemos que decir. I love that. I think that's important, right? I mean, Steve Farber, that's his big quote, right? Do what you love in the service of those who love what you do. Really powerful stuff, right? Love is Just Damn Good Business is his latest book, and he's all about that, right? Farber, he finally, he kind of unlocked that and he quantified that with his research too. If we can find that out, I love your point about the service of others, because that's often the miss, right? That's often where we flub up. That's often where we forget. We have to be serving others, not ourselves, because even if that other is, like, if we take it really small, it could be our family, right? That's why we're doing exactly, that. yeah. We have to have a bigger purpose than just to make money or just to serve ourselves. And I'll tell you, as someone who was
who's pretty selfish for a lot of his life. That's something that I've certainly learned, is that the more you can serve others, the bigger the impact you can have. And honestly, the more fun it is. What I learned, all of this, is I learned that conversation and the power of specificity is really important regardless of the platform. So that means specificity. One, who am I talking to? Who do I want to attract? I know, frankly, that I'm not looking for the fanboys and fangirls of people who want to be famous. Those people are not attracted to me. They're just not. It doesn't work. So that's the specificity of audience. Second, the specificity of time, right? How much time do I want to spend on this? I can tell you, I don't want to spend all day on social, and I don't want my clients to either, right? Anybody that I coach, anybody that I train, I want them to be finding ways to increase value. And that's often through the power of one-on-one conversations like we're having today. Third, and often most important, is the specificity of who you're not. What can you not do? And it's okay to share that. It's okay to say, you know what, if you're looking to get 100,000 Twitter followers, if you're looking to immediately go from zero with no plan to $1 million, well, I'm not your guy. I'm not going to make that kind of a splash. What I can do is I can help you double, right? In the next 90 days, I can help you double by creating process around some of the magic that you have. Absolutely, I can do that. I can help you, I can help you build something that's worth following. But frankly, if you're looking to go bananas, and go viral, whatever the heck that means, right? I'm not your guy. So I think those three specificities, I think, have helped me a lot. Y así llegamos a la cuarta lección en común. Cómo todas estas y estos mentores se han convertido en los grandes líderes que son. Líderes que, como explica mi querido amigo Roberto González y mi querida Lizzy Rodríguez, tienen una enorme calidad humana y que, como dice mi querida Carla Iberia Sánchez, son tremendamente generosos con lo que saben. Muchas personas han dejado huella desde un punto de vista indirecto hasta un punto de vista directo. Y si podemos irnos con orden cronológico, tuve la oportunidad de conversar un par de ocasiones nomás con Emilio Azcárraga, papá. De hecho, una de esas choqué con él sin querer. Él venía por acá, yo venía para acá, se termina el pasillo y chocamos. Y de ahí, pues obviamente, señor, está bien, no, tú estás bien. Y algo que ahora valoro muchísimo es la calidez, la educación, ¿no? Y sobre todo la suavidad con la que se manejaba para preocuparse por ti. Yo era su empleado. Pudo haber dicho, y además estaba recién salido de la universidad, pudo haber dicho, quítate, escuincle, de aquí, ¿no? Pero al final, esa calidez, esa parte humana de estás bien, te lastimé, seguro, ¿tú qué haces? ¿En dónde estás? Oye, es un placer conocerte, me da mucho gusto que formes parte de este equipo y de que estás haciendo cosas increíbles. Estoy seguro que estás haciendo cosas increíbles. Un placer. ¡Wow! ¿Cómo convertirte en lo que hoy se conoce como un mindful leader? En una persona que realmente está en su centro, que está pudiendo enfocarse, que es muchísimo más productivo, pero que además es bien humano y tiene a la gente a todo lo que da, porque desde que él entra, hace que el espacio se convierta en un espacio donde reina la armonía y una manera de comunicarte que realmente es asertiva, donde ya está fuera, out, no existe el líder autoritario, el autocrático, no, estamos hablando de realmente crear estos equipos, ¿no? Entonces, cuando yo me meto en todo esto de mindfulness, pues me doy cuenta que para manejar los altísimos niveles de estrés, las altas horas de trabajo, tantas horas en los aviones donde tú y yo nos conocimos, que era importante darte un espacio a ti. Hoy estamos hablando que después de 10 minutos de meditar, Efraín y todos los que están con nosotros, se empiezan a dar medibles cambios estructurales y funcionales en tu cerebro. Entonces, hoy meditar 10 minutos al día, que lo puedes hacer hasta cuando un avión está despegando o aterrizando, lo puedes hacer en tu oficina. 10 minutos al día de meditación, que no tienes que ser un gurú para poderlo hacer, cambia la estructura y la función de tu cerebro. Se convierte en esa ancla
como si fuera una bandera, como el asta de una bandera, que todo lo que está pasando afuera se está moviendo y hay presiones y agitación pero tú estás en tu centro. Entonces estoy muy enfocada en ayudar o acompañar a los líderes a que no vean todo esto que tiene que ver con tu trabajo de tus emociones como algo externo, sino como parte de tu vida cotidiana. Efraín, muchas gracias a ti. Me hiciste pensar mucho de qué es un mentor. En México se usa la figura hace muy poco, y tú lo sabes. Había algunos programas por ahí de mentoring, por ejemplo, para que las niñas aprendan matemáticas, o había programas en universidades privadas ya con esa palabra. Pero para mí, Efraín, un mentor es una persona que rompe con el promedio. Algo básico que tiene un mentor es su generosidad y su humildad para compartir su experiencia con los demás. Hay líderes, hay personas que son muy exitosas en su campo, no todas son mentoras. Entonces lo que les digo, ¿quién es mentor? Mentor es alguien a quien tú admiras y le puedes preguntar algo y te lo va a contestar. Eso es un mentor. Llegar a las posiciones que estos líderes tienen no ha sido nada fácil. Han tenido que recorrer muchísimo camino y, como compartía Luis Heige en el episodio 78, han tenido que invertir horas y horas de trabajo perfeccionando su práctica. Un poco lo que yo veo, y sobre todo al haber colaborado con mucha gente pues de la vieja guardia, por así decirlo, o sea, te estoy hablando desde un Pedro Ferriz, Janet Arceo, Víctor Trujillo, obviamente Guillermo Ochoa. Creo que el gran diferenciador con ellos que tenían y que ellos les permite navegar muy bien la ola de todo lo nuevo es el rigor. El repetir 100 veces y en tiempo lo que tienen que hacer. Es decir, voy a hacer un programa y lo voy a repetir y repetir y repetir hasta que me lo sepa al dedillo. Desarrollar su práctica profesional y convertirse en expertos ha sido solo la mitad, pues entienden que para ser los grandes profesionales que hoy son, también han tenido que rodearse de un gran equipo, como explica Ana Victoria García Álvarez. Estoy en una posición en donde no por ser la fundadora, soy una dictadora que lo que digo se hace. Tienes que tener colaboradores lo suficientemente inteligentes, a los cuales respetes y a los cuales entiendas que hay que delegar y hay que saber escuchar y decir... Aquí tú tienes un punto, listo, hagámoslo. Y finalmente han aprendido que un gran líder debe saber hacer siempre lo correcto por encima de lo popular, incluso cuando lo popular, como explica mi querida Sharon Seaman, es lo popular con las personas a las que ellos mismos tienen que reportar. Yo creo que y esto para la gente que te escucha, sobre todo los líderes muy jóvenes, hay un fenómeno muy interesante que nos pasa también en la secundaria, de que quieres ser el típico líder al quien todos aman. Y entonces como que este rollo de querer ser aceptado y de que todos te vean como el mejor jefe que el mundo ha visto nacer, y cuando tú tienes esa necesidad de agrado, tanto con tus jefes como con tus pares, como tus subalternos, te impide tomar decisiones porque quieres agradar, y tú sabes que cuando tomas decisiones difíciles no solo desagradas a los de que se van, sino a los que se quedan, ¿no? Claro. Entonces creo que hay una parte ahí importante en el liderazgo de entender que debes y puedes construir equipos en donde hay un entendimiento de tu rol como líder y que no siempre tus decisiones van a ser populares, pero son consensuadas con el equipo las que tienes que tomar. Choose right, como recomienda mi querida Gaby Loyola. Choose right over comfortable. O sea, escoge hacer las cosas bien sobre lo que tú crees, o sea, que te va a sacar menos de tu zona de confort. Para mí, que siempre tomar una decisión difícil, o sea, o tener una conversación difícil, siempre viene impedido un poco, o no lo tomas por quedarte en la zona en la que no te vas a sentir, no te va a hacer sentir tan incómodo. Y para mí, que estés consciente de que sí, va a estar incómodo y va a estar difícil y no sé qué, pero tomar esa decisión anyways es como lo más importante y lo más difícil. Pero, sobre todo, siempre recordar que, como comparte mi querido Marco Mejía, nuestra acción manifiesta nuestra intención. O sea, son dos grandes componentes. Uno es este componente de la intención
y el otro es el componente de la acción, ¿sabes? Claro. O sea, tu intención determina tu acción, pero tu acción manifiesta tu intención. ¿Sí? O sea, no puede vivir una sin la otra para lograr lo que buscamos. O sea, no puedo decir que quiero tener la mejor salud del mundo y simplemente desearlo y sentirme y vivirlo, ¿sabes? Internamente, y sigo comiendo lo mismo que estoy comiendo que me trajo donde estoy ahorita, ¿sabes? Claro. Tenemos que ligarlo con una acción también, con acciones, de otra forma no va a pasar. Debo decir antes de terminar este episodio número 100 que hay docenas y docenas más de grandes mentores que aquí nos han compartido, y estoy profundamente agradecido con cada una de ellas y ellos. Me han honrado con su generosidad y me siento tremendamente afortunado de poder contarlos como mis mentores y como mis amigos. Falta mucho por seguir aprendiendo en 2021 y hay cientos de mentores más de quienes vamos a hacerlo, así que vamos por los siguientes 100. En tanto, recuerden que este es un programa semanal y que si no lo han hecho ya, pueden suscribirse al mismo y compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus colegas, familiares y amigos, hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los consejos y recomendaciones que grandes mentores aquí nos están compartiendo. Muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias como siempre al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.